Víctor Hugo Michel, mi compañero director editorial de Milenio Televisión. Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Oye, Víctor, pues después de esta conferencia, pues muy tortuosa, ¿no? Muy complicada. El presidente a veces molesto, a veces un poquito fuera de su centro, dando algunas declaraciones que, pues, me parece que no aportan absolutamente nada más que aportar a la polarización y a la sospecha de que un golpe de Estado y que el ejército que querían que el ejército se pusiera en su contra, etcétera, sin presentar ninguna prueba ni dar ningún nombre. Después de esto, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, pues presentó sus conclusiones. Víctor Hugo, ¿qué destacarías? Ahí me llama mucho la atención, Azucena, que lo que plantea el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es que, uno, acusan que por parte de la Fiscalía General de la República ha habido una obstaculización en el caso Ayotzinapa, incluso acusan que en ese sentido el retiro de las órdenes de aprehensión, y aquí entran en una contradicción directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el GIEI sostiene que el retiro de estas órdenes de aprehensión contra 21 militares, 21 militares, porque la cifra varía conforme al día prácticamente, que eso vino a instancias de la Fiscalía General de la República por una decisión ajena al caso, es decir, o sea, ¿de Hertz Manero o de quién? De Hertz Manero, prácticamente sí, lo dejan entrever como si fuera una decisión política. Porque luego se quiso como señalar a Omar Gómez Trejo, pero pues no, es imposible, es Alejandro Hertz Manero. Correcto. ¿Quién tiene el control de la Fiscalía General de la República? ¿Quién tiene poder para poder anular o eliminar estas órdenes de aprehensión? Pues sería solamente el fiscal general de la República, ¿no? Y en esa conferencia realmente que no tiene desperdicio, y recomiendo realmente verla, porque entra el GIEI, me queda la impresión, en una especie de ruta de colisión, o al menos de crítica directa con los esfuerzos de parte del gobierno federal, de una parte del gobierno federal en el caso de Ayotzinapa. En ese sentido, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, ahí se anunció en esta conferencia, ya está investigando a la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, la que dirigía Omar Gómez Trejo. Entonces el GIEI lamenta y advierte que probablemente se está configurando una cacería de brujas contra quienes investigaron el caso Ayotzinapa. Susana, eso nos da una idea de qué tan enredada está esta situación ahorita. Y Francisco Cox, el integrante del GIEI, dijo que están viendo con preocupación que se estén iniciando estas auditorías en contra de la unidad que dirige Gómez Trejo. ¿Cuál sería el resumen que podríamos decir? El investigador ahora está siendo investigado por la propia Fiscalía General de la República, Azucena, aparte de lo que en este momento está dando. Y por cierto, déjame comentarte que ahí, afuera de la conferencia, nuestra compañera Paola Olivares, aquí de Milenio, logró entrevistar a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Él estuvo en la conferencia del GIEI y le preguntó a ella de manera expresa, ¿se siente usted presionado por la Fiscalía o el Ejército? No. Y él responde, nadie me ha presionado, pues sí. al menos abiertamente. No, pues imagínate la nota que dijera que sí. Wow, ¿no? Pero creo que pues a todas luces hay una confrontación, hay una ruptura, hay una pues intención probablemente del mismo gobierno, de dentro del mismo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por dinamitar el caso, no de afuera, de los opositores, de los conservadores, de ese largo etcétera de calificativos que tiene el presidente, sino adentro algo está mal, evidentemente mal. Es decir, en la conferencia de la mañana había un elemento que llamaba mucho la atención en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él dice, y cito lo que te comentaba tu reportera hace unos instantes, que alguien trató de gestar una rebelión al interior del ejército del ejército mexicano, metiendo estos nombres de militares o metiendo estas órdenes de aprehensión contra 20 militares, cuando el informe nada más contenía 5. La pregunta ahí es, ¿quién puso esos nombres o esas órdenes de aprehensión? Tú ya lo planteabas hace unos instantes. Esa es la gran interrogante en este momento. ¿Quién le trató de gestar entonces una rebelión? ¿Quién puso los 15 nombres más? De más, exacto, ¿no? Porque finalmente quien presentó los argumentos legales fue el propio Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el caso. Bueno, pues Víctor Hugo Michel, seguiremos hablando de esto. Muchas gracias, Víctor Hugo. Hasta luego, Susana, muy buena tarde. Gracias.